Ahora sí, bienvenidos. Bienvenidos de nuevo a variables discretas, notables. Bueno, número 12, claro. Estamos en el 11 y viendo otra forma de conteo un poco más precisa que en el video 10, de cómo poder llegar a inducir la fórmula de la distribución binomial, que ya la había escrito en el 11 y en el 10 también. Y esta fue la técnica de conteo, ¿no? Vean el video anterior. No, bueno. ¿Cuál es la probabilidad de sacar K igual a 2 bolita blanca? Bueno, saco 4 con reposición. Estas son todas las posibles combinaciones. Lo que hago es primera extracción, segunda extracción, tercera extracción, cuarta extracción. Cada columna es una extracción. Y bueno, puede ser blanca 1, o blanca 2, o blanca 3, o negra 1, negra 2 en la primera extracción. Lo mismo que en la segunda, en la tercera y en la cuarta extracción. Si tengo que sacar todas las posibles combinaciones de 5 por 5 por 5 por 5, 5 a la cuarta. Todas las posibles combinaciones de a 4 elementos, ¿no? De 4 bolitas con reposición, claro. Y obviamente al ser con reposición se pueden repetir las bolitas. Blanca 1, blanca 1, blanca 1, blanca 1, blanca 1, blanca 1, negra 1, negra 1, bueno, en fin. Hay un montón. Y por ahí se dice todo este diagramar a lo volado. Obviamente que no me voy a poner a contar todo así, pero inductivamente se entiende de por qué es 5 por 5 por 5 por 5 por 5, 5 a la cuarta. Es una regla de 3, ¿no? Si esta columna, cada elemento de esta columna lo puedo combinar con 5 de esta, bueno, 5 elementos de esta columna va a ser 5 por 5, 25, y así inductivamente al combinar con las demás columnas, que son las demás extracciones. Hay 5 por 5 por 5, o sea, 5 a la cuarta combinaciones diferentes de agrupar 4 elementos con repetición. Bueno, y después, bueno, si quiero, me pide sacar 2 blancas, hago así, de esta forma. Lo razono así, también inductivamente como lo razoné acá. Primera extracción, segunda extracción, tercera extracción, cuarta extracción. Quiero que aparezcan 2 blancas en las 2 primeras extracciones y 2 negras en las 2 últimas extracciones. Por ordenarlo así, podría ordenarlo de otra forma, pero empecemos así. Yo digo que hay, ¿cuántas combinaciones en la primera y la segunda extracción de blancas puedo formar? De 2 blancas puedo formar. Bueno, 3 por 3, 3 al cuadrado, 9. Y de 2 negras, al final, en las 2 últimas extracciones, 2 por 2, 2 al cuadrado, 4. El número total de combinaciones a formar de 2 blancas en las 2 primeras extracciones y 2 negras en las 2 últimas extracciones es 3 al cuadrado por 2 al cuadrado. Punto. O sea que, si yo necesito calcular la probabilidad de que sea blanca la primera extracción, no importando el número de bolita, blanca la segunda extracción, no importando el número de bolita, negra la tercera extracción, no importando el número de bolita, y negra la cuarta extracción, no importando el número de bolita, la probabilidad de que aparezca esta combinación, no importando el número de bolitas, va a ser 3 al cuadrado por 2 al cuadrado, dividido 5 a la cuarta, que es el total de combinaciones posibles con repetición a formar con 4 elementos. O sea, esta probabilidad, número total de casos favorables sobre el total de posibles. Bueno, 5 a la cuarta lo descompuse como 5 al cuadrado por 5 al cuadrado. Entonces me va a quedar 3 al cuadrado sobre 5 al cuadrado por 2 al cuadrado sobre 5 al cuadrado. Lo puedes descomponer como un producto de fracciones. Y además, por propiedad de potencia, 3 al cuadrado sobre 5 al cuadrado se puede poner como 3 quintos al cuadrado, y 2 al cuadrado sobre 5 al cuadrado se puede poner como 2 quintos al cuadrado. Pero lo puse así para que aparezca la probabilidad de ir construyendo inductivamente la fórmula de la binomial. Bueno, entonces me quedo que la probabilidad de que aparezcan estas combinaciones, blancas en las 2 primeras extracciones y negras en las 2 últimas, no importando el número de bolita, es igual a 3 quintos al cuadrado por 2 quintos al cuadrado. Punto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? No necesariamente tienen que aparecer en este orden. Las 2 blancas en la primera extracción y las 2 negras en las 2 últimas. Podría aparecer alternado, ¿no? Podría aparecer blanca en la primera extracción, negra en la segunda, blanca en la tercera, negra en la última, o bueno, o blanca en la última, bueno, en este caso blanca en la última no, porque necesito 2 blancas. Podría alternarse, podría permutarse la posición de blancas y negras ahí. Entonces yo estoy pensando en permutar esos 4 elementos, esos 4 bolitas. Entonces, bueno, utilizo el 4 factorial. Y bueno, tendría que multiplicar esta probabilidad
que saqué por 4 factorial, pero guarda. Sí, hay que multiplicarla por 4 factorial, esta probabilidad de acá. Pero lo que hay que descartar son las permutaciones sin sentido. O sea, no vale de nada permutar estos dos elementos. Por ejemplo, blanca, estas dos blancas no tiene sentido, o estas dos negras no tienen sentido permutarlas. ¿Por qué no tiene sentido? Porque esas permutaciones ya están incluidas en toda esta combinatoria que hice acá atrás. Entonces, tengo que descontar esas permutaciones irrelevantes entre blancas y entre negras, porque debo descontar esas permutaciones que ya están incluidas en esta combinatoria que hice, que son la cantidad de combinaciones 3 al cuadrado por 2 al cuadrado. Entonces, divido por 2 factorial, o sea, por el número de bolitas blancas que aparece y que no interesa permutarlas o cambiarlas de posición, dividido 2 factorial, que es el número de bolitas blancas que aparece también en esas 4. Entonces descuento las permutaciones irrelevantes que no tienen sentido porque ya están incluidos en esta cuenta que me dio 3 al cuadrado por 2 al cuadrado. Todas estas permutaciones irrelevantes a las que me refiero están incluidas en esta combinación. Entonces, de las 4 factorial, que puedo, porque puedo aplicar el factorial 4 factorial acá, porque puedo ir alternando la posición de las bolitas, debo descontar todas las permutaciones irrelevantes. O sea, divido por 2 factorial porque hay 2 blancas, divido por 2 factorial porque hay 2 negras, y con eso estoy descontando de ese 4 factorial todas las permutaciones que ya están incluidas acá. Y están hechas en esta cuenta, 3 al cuadrado y 2 al cuadrado, y están incluidas acá en esta cuenta, que es la probabilidad de 3 quintos al cuadrado por 2 quintos al cuadrado. Entonces, para no contarlo dos veces, divido por 2 factorial de blancas y 2 factorial de negras. Y me queda el combinatorio 4,2. Al final del día, la probabilidad de que haya 2 blancas va a ser combinatorio 4,2 por la probabilidad 3 quintos al cuadrado por 2 quintos al cuadrado, que es la que saqué acá abajo. Con esta combinación, ¿no? Blanca, blanca, negra, negra. Bueno, así induje la fórmula con un simple ejemplo. Lo vimos así muy heurísticamente, con un simple ejemplo, didácticamente, y bueno, este 4 hace la BCDN, el número de tracciones, este 2 hace la BC de éxitos, en este caso 2 blancas, este P chiquito la probabilidad de un solo éxito que salga blanca, en este caso 3 quintos, este K hasta acá es 2, y esto es 1 menos P, que es 1 menos 3 quintos, que es 2 quintos, que es la probabilidad de que salga negra, ¿no? De fracaso, probabilidad de fracaso, de un solo fracaso. Y este 2 hace la base de n menos k. Claro, si n vale 4 y k vale 2, 4 menos 2 es 2. Y ya induje una fórmula, que es la fórmula de la binomial, con un simple ejemplo intuitivo. No es una demostración formal, pero intuitivamente, heurísticamente, me hace pensar en una inducción de que todo esto vale para n bolitas. Para n bolitas y n extracciones. O sea, esta fórmula, esta forma de pensar vale para n extracciones. Supongamos que la cantidad de bolitas es la misma, ¿no? Para n extracciones. En vez de sacar 4, saco 5. En vez de sacar 5, saco 6. Si en vez de sacar 6, saco 7 o 20 o 100. Es lo mismo. Obviamente con reposición, claro. Y la fórmula va a ser esta. Para n casos, para n extracciones con k éxitos. Donde P es la probabilidad de un éxito, que en este caso es que salga blanca, y 1 menos P la probabilidad de un solo fracaso de que salga negra. Y punto. Y eso es como induje la fórmula, y acá lo conté mucho mejor. Bueno, ya está, listo. Ahora hay que saber usar este argumento para hacer problemas nuevos. Y vamos a hacer un problema nuevo. Vamos a hacer un problema nuevo. Este ya pasó. Fue la introducción, el ejercicio principal para poder explicar la distribución binomial. Y ahora vamos a hacer un montón de ejercicios que tengan que ver con esta variable aleatoria binomial. Mientras tanto, borro el pizarrón, les cuento la historia de por qué se le dice variable aleatoria binomial. Bueno, había una vez una chica muy bonita sentada en un bar. No, mentira. No es así el cuento. Ahora le voy a explicar mientras voy. El cuento es el siguiente, más que cuento es la realidad. Binomial viene de binomio. ¿Qué es un binomio algebraicamente? A más B. Eso es un binomio. Dos términos. Bi de dos. Bi en latín significa dos. Nomio en latín, creo que es latín,
números. Binomio, binomio, binúmero, dos números. Entonces, binomio significa sumar dos números. A más B es un binomio. Dos términos que sumo, por ejemplo. Bueno, viene del famoso, para el que lo sabe y para el que no lo sabe, lo aprende, del famoso binomio de Newton. El binomio de Newton es el famoso binomio que aparece en los libros de álgebra y teoría de números, y en análisis matemático también, por decirlo. A más B a la n, por ejemplo, A más B al cuadrado es un binomio, un cuadrado de binomio. A más B al cubo es un cubo de binomio. Si A más B a la cuarta es un binomio elevado a la cuarta. Y A más B a la quinta y así sucesivamente, ¿no? A más B a la n, donde n puede ser cualquier número natural. Bueno, eso es un binomio. El binomio de Newton es A más B a la n, donde n puede ser cualquier número natural. Bueno, a eso me refiero. Sale del binomio de Newton. Y ese binomio de Newton, años más tarde, porque Newton es de 1630, por ahí, muere en 1630 no. Después de 1642, porque en 1642 muere Galileo. Y cuando muere Galileo nace Newton, o sea, de 1642 para adelante. Es contemporáneo, sí, 1670, sí, 1700. Es contemporáneo a otro matemático que es un matemático suizo llamado Jacob Bernoulli, los famosos hermanos Bernoulli, que tienen 150 años de generación de matemáticos. En la ciudad de Basilea, Suiza, utiliza el binomio de Newton en una obra muy importante, que fue la primera obra, podríamos decir, fundamental y potente de lo que es la probabilidad y estadística, que en latín se dice ars conjectandi. Ars es arte, conjectandi en latín significa lanzar. El arte de lanzar, porque los tipos estudiaban probabilidades a través de los juegos de azar. Sobre todo el tirar un dado, dos dados, esos problemas que hemos visto, lo estudiaban en esa época, en 1670, y mucho antes también, en 1545 también, con Tartaglia, Pascal y todos ellos. Pero bueno, lo estudió también Bernoulli, en 1713 publica esa obra, y utiliza el binomio de Newton para explicar lo que es la variable aleatoria binomial. Y ahí aparece por primera vez la variable aleatoria binomial. Y ese es más o menos el cuentito, y no quiero seguir hablando porque si no termino hablando de elefantes marinos también, pero lo cual no me interesa. Así que esa es la historia del binomio de Newton y por qué se llama variable aleatoria binomial. Lo utilizó Jacob Bernoulli en su obra Ars Conjectandi en 1713. Publica esa obra en la ciudad de Basilea, Suiza. Yo en 1713 estaba jugando a la pelota en el potrero con mis amigos. Nah, 1713. 1713. Estaba en los genes de mis ancestros, quizás. Pero bueno, es que no vine de otro planeta. Así que. Y no sé si. Sí, el fútbol estaba todo. Había un juego de pelota en esa época, pero no se llamaba fútbol. Después los ingleses fueron los que fundaron el verdadero reglamento del fútbol que conocemos hoy. Bueno, ya ahí empecé a hablar de otra cosa, ¿no? Así que vamos directamente al grano y no volvemos de otras cosas, porque si no me voy por las ramas. La historia me encanta y sobre todo la historia matemática. Bueno, esto es variable aleatoria binomial. Vamos a hacer un problema. Se me ocurren muchos problemas. Hay una guía ahí también. Cuando ustedes vean el video de probabilidades y estadística 109, fíjense con qué precisión me acuerdo, vimos un problema del fusil, que disparo, donde dice que la probabilidad de acierto es del 30%, y me preguntaba cuál es la mínima cantidad de disparos posibles que tengo que hacer, ¿no? Para que tenga un 80% de efectividad, 80% de efectividad que pegue en el blanco. Bueno, esa variable aleatoria tiene que ver, es parecida, tiene que ver con la binomial, pero se llama binomial negativa o variable aleatoria Pascal. Es parecida a esta que estamos viendo, pero no es binomial. Es binomial negativa o Pascal. Cuando vean ese video, probabilidad sintética 109, el del disparo del fusil, eso es una variable binomial negativa o Pascal. Pero no lo di todo eso. Está relacionado con esta binomial, pero no es binomial por excelencia.
Vamos a hacer un problema también del fusil, pero que sea binomial. A ver, supongamos que parecido a ese problema de probabilidad sintética 109. Tengo un fusil y disparo. Y bueno, la probabilidad de acierto es del 30%, de pegar en el blanco. Y me pregunta, bueno, hago 5 disparos. ¿Cuál es la probabilidad de esos 5 disparos que den 2 en el blanco? Se dispara con un fusil, un rifle, lo que sea. Eh, 5 disparos. Y la probabilidad de acierto de cualquier bala, a cualquier bala, claro, es de un 30%. Bueno, en realidad no es una probabilidad, el 30% está mal dicho, es 0,3. Vamos a poner las cosas como corresponden. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de acertar dos tiros en el blanco? Bueno, este problema es más fácil que el del video probabilidad sintética 109. Ese es una variable aleatoria binomial negativo Pascal. Más fácil. El problema es más fácil que. Este es binomial por excelencia. Ahora, pero vamos a ver una cosa. Yo lo estoy diciendo que es binomial pero ¿por qué es binomial? Guarda, yo dije en un momento, en videos pasados, que muchas veces cuando uno lee el problema, tiene que darse cuenta si es binomial o no, porque por ahí es otro tipo de variable aleatoria. Hay varias, ya dije, comenté que hay muchas. Entonces la idea es leer, releer e interpretar gramaticalmente el enunciado para ver y detectar si se trata de una binomial. Por ahí no. Ojo. Entonces, a ver, vamos a analizar. Se dispara con un fusil, se hacen 5 disparos. Y la probabilidad de acierto de cada bala es del 30%. La probabilidad de que yo al disparar le pegue en el blanco es de un 30%. O sea, de cada 100 tiros hay 30 que embocan en el blanco. Y hay 70 de que no. Es una forma de interpretar, ¿no? Los numeritos dicen algo en probabilidad. Bueno, y yo tengo que disparar 5 veces. Pa, 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 pa. Lo dijo 5 veces, no sé, el pa, pa, pa. Bueno. 5 veces pa, pa, pa. Ahora, las 5 veces que yo disparo. Pregunta, y esto es una de las características que repetí muchas veces en los videos. Fundamental. ¿Los disparos son independientes o no uno del otro? Sí, son independientes. Son independientes, garantía de que tiene que ser binomial, porque yo le había dicho que lo que caracteriza una distribución binomial, a diferencia de una hipergeométrica, es que los sucesos de ocurrencia aleatoriamente son independientes y son con reposición e independientes. En cambio, en la hipergeométrica no. O sea, en la hipergeométrica todo lo contrario, no son independientes, son condicionados porque las extracciones son, como vimos en el viejo problema, son sin reposición. Entonces, en binomial, los sucesos de ocurrencia son independientes. En hipergeométrica, no son independientes. Fundamental diferencia entre ambas. Entonces, ya sé que los disparos son independientes, pero además, es por una cuestión lógica. O sea, las balas no están prendidas con un hilo, una con la otra, no. Disparé una, chao, y después que dispare la otra, el fusil las dispara de la misma forma todas. O sea, que haya disparado la primera no influye que haya disparado la segunda, que haya disparado la tercera, todas se disparan de la misma forma.
Claro, alguno va a pensar, bueno, pero mirá que yo sé de balística, que si disparás muchas veces con el fusil se recalienta el caño y después la precisión no es la misma. O sea que ahí sí, bueno, si ponemos esa hipótesis de que cada vez que disparo se recalienta el caño y en el próximo tiro después la bala no sale bien dirigida, bueno, si ponemos esa hipótesis, que es cierto en la vida real, obviamente que el primer disparo condiciona el segundo. Y si el primer disparo condiciona el segundo porque se recalienta el caño, entonces los sucesos no son aleatoriamente independientes. O sea, los disparos no son independientes. Pero esa hipótesis no está acá en el problema. Pero alguno que sabe de balística podría interpretarlo así. Físicamente, ¿no? Te falta saber de balística. Pero esa hipótesis no está en el problema. O sea que el fusil es perfecto, no se recalienta, tiro de la misma forma. Sí, se va, en realidad los fusiles de precisión, y rifles y bueno, armas de guerra. Bueno, sí, se va a recalentar el caño, pero son de materiales muy atérmicos, o sea que se disipa rápido el calor por fricción y dura bastante tiempo la precisión del rifle. Si disparo muchas veces, ahora si disparo 1000 veces, en algún momento sí se va a desgastar. Digo, para hablar un poco de la tecnología. Pero bueno, acá está perfecto el fusil, es un fusil ideal. Disparo. Disparo 5 veces, entonces, ¿cuál es la probabilidad de embocarle 2 veces? Ya la probabilidad de embocarle 2 veces. Me están preguntando, ¿cómo que K es el número de disparos? Número, si, N es el número de disparos totales que hago. En este caso sería 5. 5 disparos. K el número de éxitos. 2. Porque acá dice 2 tiros. Bueno, lógicamente sabemos que binomial uno ya más o menos tiene en la cabeza el machete, mal dicho. Va a ser la fórmula NK, combinatorio NK, por P a la K, por 1 menos P a la N menos K. Bueno, esto ya lo tiene uno en la cabeza y es feliz con esta fórmula. Y bueno, trabaja esa fórmula y ya está, listo. El problema no tiene mucho que calcular. El P chiquito, como dato, es la probabilidad esta, el 0,3. La probabilidad de éxito, porque es la probabilidad de embocarle justo en el blanco. Lo dice el problema, ¿no? Y bueno, reemplazamos y ya está. O sea, probabilidad de que K valga 2, N vale 5, va a ser el combinatorio 5, 2, P 0,3 al cuadrado, y acá es 1 menos 0,3 a la N menos K, N 5, K vale 2, 5 menos 2, 3. Bueno, hay que hacer la cuenta, listo. Esto es 5 factorial sobre 2 factorial, la fórmula de combinatorio que la vimos muchas veces. 5 factorial sobre 2 factorial dividido 5 menos 2 factorial. Esto es 0,3 al cuadrado. Esto es 0,7 al cubo. Bueno, hay que hacer esa cuenta y lo que da. Bueno, supone que esto es 5 factorial, la cuenta regresiva. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Dividido 2 por 1. Y esto es 3 factorial, 3 por 2 por 1. Simplifico 3 por 2 por 1. Me queda 5 por 4, 20. Dividido 2, 10. Me queda 10 por 0,3 al cuadrado por 0,7 al cubo. Cuando hago esta cuenta, bueno, me va a dar la probabilidad total de que acierte 2 tiros de 5 que tiro en forma independiente. Y ya está. Bueno, este es el punto A del problema. Pero ¿qué pasa? ¿Tenemos tiempo todavía? Sí. ¿Qué pasa si tengo un punto B? Vamos a generar otra pregunta. A ver, ¿de qué color es el limón? No, no voy a generar preguntas tan tontas. No, supongamos que me preguntan, está bien, se tiran 5 tiros
¿Cuál es la probabilidad de no acertar ninguno? Se tiran 5 tiros, ¿cuál es la probabilidad de no acertar ninguno? O sea, sigo con la misma consigna, se tiran 5 tiros, se ponen en forma independiente. ¿Cuál es la probabilidad de no acertar ninguno? Ninguno. ¿Qué significa ninguno? ¿Cuánto? Yo tengo otra fórmula, la distribución binomial. K es el número de éxitos. Entonces, K me está indicando el número de éxitos. Si a mí me piden la probabilidad de que no acertar ninguno, sabiendo que K es el número de éxito, ¿cuánto vale K? K, Sí. 0, no. No, 2. Dos. Entonces acerté dos tiros. Ahí me dice que no acertar ninguno. Ah, no Ninguno. aceptar ninguno, entonces K va a ser 5. ¿Eh? 5. Entonces le pegué a 5 en el blanco. Soy un super tirador. Ah, o sea, ok, o sea, entendí. 5 de 0 sería. Digamos, claro, de 5 que tiro, 0 emboco. O sea, Claro, no emboco ninguno. O sea, eso, o sea, eso significa K igual a 0. O sea, de 5 que tirás, no emboca ninguno. O sea, K vale 0. O sea, el número de éxitos es 0. 0 éxito. 0 éxito. Por ejemplo, eso me hace recordar a OK. OK viene de 0K. En la guerra de secesión, cuando venían los soldados, decían OK. Pero el OK significa un 0 y un K. 0 kill. 0 muerto. Bueno, 0 acierto, en este caso. 0 acierto. O sea, acá vale 0. Entonces, probabilidad de que K valga 0 va a ser, bueno, el combinatorio 5-0 por 0,3 a la 0. 0,3 a la 0, pues 0,3 a la acá, ¿no? Acá vale 0. Por 1 menos 0,3 a la 5 menos 0. Bueno, esto por la fórmula de combinatorio, claro, siempre lo mismo. 5 factorial sobre 0 factorial por 5 menos 0 factorial. Y esto 0,3 a la 0 es todo número elevado a la 0 da 1. Esto es 0,7 a la quinta. Bueno, es una cuenta que hay que hacer. Yo dije en un momento, en uno de los videos, creo que el número 10 o 9, que 0 factorial vale 1. Digamos, por convención, 0 factorial vale 1 y, bueno, 1 factorial se supone que es 1, pero hay que acordarse esas pequeñas cosas de cálculo. 0 factorial es 1. Bueno, me queda 5 factorial dividido 1 por 5 factorial. El 5 factorial se va con el 5 factorial. El 1 multiplicado por 1 es lo mismo. 0,7 a la quinta. Va a quedar 0,7 a la quinta. Me queda 0,7 a la quinta, va a ser la probabilidad de que no acierte ninguno. Lógicamente esto se puede descomponer así, lo voy a descomponer por un propósito, ¿no? Esto es 0,7 por 0,7 por 0,7 0,7 por 0,7. Me cansé. Son 5 veces 0,7. Eso es un producto de la misma probabilidad, 0,7. Eso es como pensar la probabilidad de que no acierte el primero, y que no acierte el segundo, y que no acierte el tercero, y que no acierte el cuarto, y que no acierte el quinto. O sea, eso es lo mismo que poner la probabilidad de que no acierte el primero, o sea, éxito 1 negado. E1 es éxito, pero si le pongo la barrita arriba es todo el conjunto contrario, fracaso. No éxito 1, no éxito 2, o sea, fracaso 2, fracaso 3, fracaso 4, fracaso 5. O sea, es una probabilidad conjunta, que los 5 sean fracasos simultáneamente.
O sea, bueno, simultáneamente no, porque lo disparo a diferente tiempo, pero supongamos, valga el exabrupto, la probabilidad conjunta es que sucedan las 5 cosas a la vez. Y eso no es otra cosa, como los disparos son independientes, y estos son sucesos independientes, sabemos que la probabilidad conjunta de sucesos independientes es el producto de las probabilidades correspondientes. O sea, la probabilidad conjunta es el producto de las probabilidades correspondientes. O sea que en todo caso, eso va a ser la probabilidad de que no le pegue en el primer disparo, por la probabilidad de que no le pegue en el segundo disparo, por la probabilidad de que no le pegue en el tercer disparo, por la probabilidad de que no le pegue en el cuarto y que la probabilidad de que no le pegue en el quinto, y ahí paramos de contar. Y esto es 0,7 por 0,7 por 0,7, o sea que todas las reglas que hemos visto, en este caso de sucesos independientes, se vuelven a aplicar, a pesar de que, bueno, la variable aleatoria binomial con su fórmula lo calcula, nosotros lo podemos calcular sin necesidad de utilizar distribución binomial, porque esto ya lo sabíamos, de viejos problemas. Digo, trato de hacer a colación a todo lo que fuimos viendo, porque si no soy un rebot, digamos, como decir, re automático, súper robótico. Bueno, ya está, listo, pasamos a otro problema, pero está bueno rememorar que esto lo podíamos haber procesado con los viejos problemas de probabilidades, que era lo que sabía. Y bueno, ya se acabó el video, vamos al próximo. Sí, vamos a seguir de este mismo problema preguntando un montón de cosas. Después los problemas son todos parecidos, o sea. Pero guarda, con otro enunciado. No va a ser un fusil que dispara, un revólver que dispara, qué sé yo. Van a ser, qué sé yo. Supongamos que me dice, en un aula la probabilidad de que un alumno apruebe el examen es del 70%, ¿no? Bueno. Y se toman 5 alumnos. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 aprueben el examen? Bueno, se supone que la aprobación de cada alumno es independiente uno del otro, porque no se están copiando. Todos están separados, esos 5 haciendo el examen, y bueno, ¿cuál es la probabilidad de esos 5 que aprueben 2? Bueno, eso también es una distribución binomial, porque la aprobación de cada alumno, como están separados y no se copian, son independientes. Que haya aprobado fulanito o menganita es independiente, que si yo aprobó uno o no aprobó el otro, o aprobó o desaprobó el otro. No, son sucesos los sucesos de aprobación son independientes entre sí. Entonces ahí también tenemos un caso de distribución binomial. O sea, lo que quiero decir es que el enunciado cambia. Ahora son alumnos que rinden un examen, acá un fusil que dispara bala, qué sé yo, bueno, o balines, o bolitas, qué sé yo. No importa, va a cambiar el enunciado, pero la idea fundamentalmente detecta gramaticalmente el enunciado. Si es realmente binomial, los sucesos en particular tienen que ser aleatoriamente independientes. Los procesos de ocurrencia, es decir, todos los sucesos que entren en el problema tienen que ser aleatoriamente independientes, porque si no son aleatoriamente independientes no se puede aplicar distribución binomial. En la distribución binomial no solamente los sucesos son aleatoriamente independientes, sino es un proceso, como lo dice, binomial por binomio de Newton, ¿no? Pero también el binomial se asocia así, bi de 2. 2. Hay un éxito y hay un fracaso. La probabilidad de un solo éxito es la P chiquita esta de acá. Y la probabilidad de un solo fracaso es todo lo contrario, 1 menos P. Por eso también se lo dice binomial y se lo asocia a procesos de un éxito y un fracaso, un proceso de éxito y fracaso. Son las características fundamentales, a diferencia de la hipergeométrica, que los sucesos no son aleatoriamente independientes y por ende hay que aplicar otra fórmula, como ya la vimos. Y acuérdense que en hipergeométrica las extracciones son procesos de extracción sin reposición, ¿no? O sea, puedo sacar un grupo de un solo puñado sin reposición o ir sacando los elementos de a uno sin reponer. El efecto es el mismo, la cantidad de casos o combinaciones posibles es la misma, así que ya lo hicimos en otros problemas. Bueno, y ahora me voy a otro video. Y la pregunta C quedó, ¿de qué color es el limón? No lo sé. Eso es difícil de contestar.
pero esto es más fácil. Así que bueno, yo me voy al video 13. Y acá está Sixto, que me está acompañando en la velada. A él le encanta ver clases de álgebra y estadística. Él me explica a mí en los momentos de soledad. Así que lo voy a dejar acá porque él va a seguir con la clase y nos vemos en variables discretas notables 13. Ahí no ven. Chau, chau.